Buenas tardes, voy a proceder con el análisis de algunos ejercicios correspondientes a la tarea número 7, capítulos 13 y 14 del libro Los principios eléctricos de Floyd. Bueno, en este ejercicio podemos ver que el enunciado dice: si R fuera de 10 kiloohmios en lugar de 1 kiloohmio y el interruptor se cierra, el tiempo requerido para que la corriente alcance su máximo valor. Bueno, aquí tenemos que determinar si ese tiempo aumenta o disminuye. Bueno, para eso primero tenemos que calcular la constante de tiempo. La constante de tiempo es el valor del inductor sobre de la resistencia. 10 milihenrios sobre 1 kiloohmio. Esto nos da una constante de tiempo de 1 por 10 a la menos 5. Bueno, para calcular la corriente final dividimos el voltaje sobre la resistencia. Esto nos da 15 miliamperios. El tiempo en el que la corriente alcanza su máximo valor es cuando la constante de tiempo alcanza su quinto intervalo, o sea, 5 constantes de tiempo. Esto correspondería a 50 microsegundos. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos 10 kiloohmios en lugar de 1 kiloohmio? La constante de tiempo pasaría a ser 1 por 10 a la menos 6 y su intervalo número 5 de tiempo tendría 5 microsegundos. Entonces podemos ver que cuando la resistencia aumenta, el tiempo en el que la corriente alcanza su máximo valor disminuye, se reduce. Bueno, ahora voy a proceder con el ejercicio número 2 que dice: si L disminuye de 10 milihenrios a 1 milihenrio y el intervalo y el interruptor se cierra, la la constante de tiempo. Ahí podemos ver que cuando pasa de 10 milihenrios a 1 milihenrio, inicialmente la corriente es de 10 microsegundos y luego de 1 microsegundo, por lo que podemos ver que la constante de tiempo igual disminuye. Bueno, en este otro ejercicio nos dice: en el circuito de la figura no hay corriente. Determina el voltaje en el interruptor en los siguientes instantes. Cuando se cierra el interruptor: en el instante A 10 microsegundos, B 20 microsegundos, C 30 microsegundos, 40 microsegundos y 50 microsegundos. Bueno, lo primero que se hace es calcular la constante de tiempo, que es valor del inductor sobre la resistencia. La constante de tiempo nos da 10 microsegundos. Bueno, ahora procedemos a calcular la corriente final, que es 15 voltios sobre 1 kiloohmio. Esto nos da 15 miliamperios. Ahora utilizamos la fórmula de la corriente instantánea, lo cual es la corriente final multiplicada por 1 menos Euler a la menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Al hacer esta operación nos da 15 miliamperios multiplicado por Euler a la menos t sobre 10 microsegundos. Tenemos que recordar que el voltaje es el valor del inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Así que esta fórmula que nos quedó hace rato tenemos que dividirla con respecto a tiempo y multiplicarla por el valor del inductor. Este resultado nos da 15 por e a la menos t sobre 10 microsegundos. Esta fórmula ya me va a permitir calcular el voltaje en cada uno de los instantes que me pide el enunciado. Así que lo único que hago es reemplazar voltaje en 10 microsegundos es 15 por e a la menos 10 microsegundos sobre 10 microsegundos, que nos da 5.52 voltios. Voltaje en 20 microsegundos, 2.03 voltios. Voltaje en 30 microsegundos, 0.747 voltios. En 40 microsegundos, 0.274 voltios. En 50 es 0.010 microsegundos. Y listo. Bueno, ahora voy a explicar el siguiente ejercicio, que es determinar la constante de tiempo para este circuito llamado el puente de Winston. Bueno, aquí podemos ver que tenemos un inductor de 3.3 milihenrios. Bueno, para hacer
el siguiente análisis, lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia total. Para eso, pues, hacemos de cuenta bueno, se calcula de manera similar a la resistencia de Thevenin. Entonces, la fuente de voltaje la reemplazamos por su corriente interior. Esto se convierte en un cortocircuito. El inductor lo abrimos para tener los terminales A y B. Luego tenemos que calcular la resistencia entre estos dos terminales. Así que redibujamos el circuito, vemos que la resistencia de 4.7 está en paralelo con la resistencia de 4.7 y la resistencia de 3.3 está en paralelo con la de 6.8. Al sumar este par de resistencias en paralelo, luego podemos sumar porque quedarían en serie. Bueno, la resistencia total me va a quedar 4.571.8 ohmios. Y de esta manera también podemos calcular la constante de tiempo. Ahora, tenemos la constante de tiempo, la cual es el valor del inductor, 3.3 milihenrios sobre 4.571.8. La constante de tiempo daría 0.722 microsegundos. Ahora, me dice, suponga que estuvo cerrado más de 5 constantes de tiempo y se abre. ¿Cuál es la corriente en el inductor después de un microsegundo? Para eso, bueno, primero tenemos que calcular el voltaje. El voltaje va a ser el voltaje A menos el voltaje B. El voltaje A vendría siendo 2350, que es la resistencia total, sobre 15. Este resultado nos da 1.92 milivoltios. La corriente final va a ser 1.92 milivoltios sobre 4.571.8. Eso nos da 0.419 microsegundos. Ahora vemos que esta corriente es la corriente en el quinto voltaje, en la constante número 5. Bueno, de esta manera podemos calcular la corriente instantánea, la cual va a ser 0.419 microamperios multiplicado por 1 por Euler a la menos 3.61 por 10 a la menos 6, que es el tiempo que queremos calcular sobre la constante de tiempo, que es 0.72 por 10 a la menos 6. Esta corriente me va a dar 0.416 microsegundos. Ahora, me pide calcular qué sucede después de que la corriente sobrepasa los 5 tiempos. Cuando sobrepasa los 5 tiempos pasa a ser de una corriente creciente a una corriente menguante, por lo que utilizaremos la fórmula de la corriente menguante, que es I igual a I inicial por Euler a la menos T sobre la constante de tiempo. La corriente inicial va a ser la corriente final que calculamos previamente. Será 0.416 microamperios por Euler a la menos una constante de tiempo, porque digo un microsegundo, porque el enunciado me dice que pasa después de un microsegundo, sobre la constante de tiempo, que es 0.72 microsegundos. Este resultado finalmente me da 0.10 microamperios. Listo, eso sería todo. Gracias.